Como lo has experimentado, evaluar el desempeño de un modelo de red neuronal es vital. Es la forma como podemos identificar si la arquitectura que estamos planteando y la manera como estamos entrenando el modelo tiene sentido o no. Hasta el momento hemos hablado de dos tipos de problema: clasificaciones y regresiones. Cada tipo de problema, por supuesto, tiene un tipo de métricas que más se ajustan a este tipo de problemas. Vamos a empezar a analizar las métricas asociadas a los problemas de regresión. Recuerda que en las regresiones la variable de salida es de tipo numérico, así que podemos utilizar en la gran mayoría las mismas funciones de pérdidas que hemos utilizado. Por ejemplo, el error medio absoluto, el error cuadrático medio. Las mismas funciones aplican en este contexto. Solamente traigo a colación que puedes utilizarlo en ambos contextos. Vamos a ver una nueva variable que no conocíamos antes, que es la proximidad del coseno. ¿En qué consiste? Imagina el siguiente ejemplo. Tenemos dos vectores. Cada uno hace referencia a un país. En este caso tenemos Francia e Italia. La magnitud del vector no necesariamente tiene que ser la misma. Lo que nos importa es su proximidad, el ángulo que forman entre ellos. Como son dos países, tienen algún tipo de relación. Cuando realizamos el coseno de un ángulo que es pequeño entre ellos, su valor va a ser aproximadamente 1. Ahora, si tomamos, por ejemplo, las variables balón, el vector balón y cocodrilo, que no tienen absolutamente ningún tipo de relación, su ángulo va a ser prácticamente ortogonal, es decir, 90 grados. El coseno de 90 grados es 0. El siguiente ejemplo hace relación a un vector que apunte a Francia y París con respecto a otro que haga referencia a Roma e Italia. Como los ves, son similares, pero son opuestos. En el primero hago referencia al país y a su capital, y en el segundo a su capital y luego al país. Como ves, el ángulo es casi 180 grados. El coseno de 180 grados es -1. Entonces, aparte de indicarnos qué tan próximos están los vectores, también nos puede indicar si incluso llegan a ser opuestos. Numéricamente, el coseno se calcula como un producto punto entre los dos vectores sobre el producto de la magnitud de cada uno de los vectores, tal y como lo ves en esta fórmula. Ahora vamos a empezar a conocer variables asociadas a los problemas de tipo clasificación. La primera, y de cierta manera con la cual ya hemos trabajado en el caso anterior, es el accuracy. Puede ser de tipo binario o puede ser de tipo categórico. De forma muy general, la accuracy se define como la cantidad de predicciones correctas sobre el total de predicciones que realiza el modelo. Pero desglosemos un poquito más a qué podemos hacer referencia. Primero, existe una realidad y es que el modelo realice una predicción de tipo positiva o de tipo negativa. Estos valores pueden que sí correspondan a la realidad o no. Es decir, pueden existir verdaderos positivos, falsos positivos, verdaderos negativos o falsos positivos. Con estos valores más desglosados, el accuracy nos puede dar una perspectiva un poco más amplia de cómo nuestro modelo se está desempeñando para discernir entre casos que realmente son verdaderos o casos que realmente son falsos. La fórmula la encuentras acá. Vamos a explicar esto con un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Imagínate una prueba de diagnóstico de tumores de naturaleza maligna, es decir, cáncer. Vamos a hacer una prueba en 150 pacientes y vamos a plantear el siguiente resultado. Tenemos 20 pacientes que fueron diagnosticados con un tumor de naturaleza maligna, de los cuales esos 20 realmente tenían un tumor maligno. Luego diagnosticamos 10 pacientes con un tumor maligno cuando en realidad era benigno. Lo mismo para 5 diagnósticos de naturaleza benigna
cuando en realidad era maligno, que este es el peor caso, y 115 pacientes que fueron diagnosticados con un tumor benigno que efectivamente era benigno. A esta matriz, tal y como la estás viendo en pantalla, se le conoce como matriz de confusión. Y aplican los mismos términos que habíamos mencionado en el slide anterior. Tenemos 20 verdaderos positivos, 5 falsos negativos, 10 falsos positivos y 115 verdaderos negativos. En este ejemplo podemos fácilmente calcular, con la fórmula que habíamos visto, la precisión o accuracy. En este caso el ejemplo nos da un valor de precisión de 0.9. Ahora podemos evaluar otra métrica muy relacionada que podemos deducir a partir de los valores que hemos determinado en la matriz de confusión. Y es la sensibilidad, o también es denominada como recall. La fórmula es muy simple, solamente tomamos la cantidad de valores de verdaderos positivos sobre los verdaderos positivos más los falsos negativos. A esta métrica también se le conoce como la sensibilidad. Nuevamente es muy fácil calcularla y en este ejemplo el valor es de 0.8. Aquí quiero que reflexiones algo en particular. Imagínate esas 5 personas a las cuales que tienen en realidad un tumor maligno, pero les fue diagnosticado como si fuera benigno. Estas personas no van a recibir ningún tipo de tratamiento. Esto es un error inaceptable en este contexto particular. Por eso es que el recall o sensibilidad nos da la perspectiva de que puede que esa prueba que estemos aplicando no sea la mejor para este contexto. El accuracy nos da una perspectiva del desempeño general, un poco más burdo, solamente teniendo en cuenta la cantidad de predicciones correctas sobre el total de predicciones. Pero el recall nos da esa otra perspectiva de sensibilidad sobre el problema, que nos ayuda a tomar una decisión mucho más acertada respecto a si el modelo que estamos empleando para hacer la clasificación tiene un buen desempeño o no. Con el recall o sensibilidad y el precision o exactitud podemos combinarlo en una métrica denominada el F1 score. Este F1 score no es más que la media armónica entre las dos métricas y nos permite encontrar un equilibrio entre la sensibilidad y lo robusto que es el modelo para hacer la clasificación. Tenemos que recordar que esto es, en este caso, en este ejemplo, es un problema crítico. Aquí la sensibilidad ya nos daba luces de que no es la mejor prueba para determinar si un tumor es maligno o benigno. Y el F1 score lo está afirmando. Este valor también va de 0 a 1. Entre más pequeño, por supuesto, tenemos un problema. De esta manera, hemos podido determinar en un caso de clasificación si las métricas, dependiendo de la cantidad de verdaderos positivos o falsos negativos de su predicción, hemos podido determinar si de manera general debemos continuar con este método o no. Tienes que recordar que todos estos valores y este ejemplo son solamente guía. Tú tienes que tomar la decisión dependiendo de tu problema. En este problema, los falsos negativos son inaceptables. Ahora piensa en una prueba de diagnóstico, pero de doping. En una prueba de diagnóstico de doping sería un problema diagnosticar muchos falsos positivos. Imagínate muchos deportistas que en realidad no hayan hecho doping, pero que se les sea diagnosticado como si lo hubieran hecho. Dependiendo del contexto en el cual estés trabajando, tienes que aprender a identificar cuál de las métricas que hemos mencionado es más pertinente.